Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Hoy es domingo 17 de julio de este año 2022. Vamos pues a reflexionar las lecturas de este día. Estamos en el 16º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos 1 al 10. Dice así: Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a 3 hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino. Pues sin duda, para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma 3 medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego, Abraham fue corriendo al establo, cogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol. Mientras comían, ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: Allá en la tienda. Uno de ellos le dijo: Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 28. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió:
Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María es que escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, la primera lectura, la segunda y el Evangelio están muy conectados entre sí. A Abraham se le presentan estos tres forasteros que dándonos a conocer que Dios se manifiesta tanto a Abraham y a cada uno de nosotros en diferente manera. Dios no se cansa en visitarnos, Dios no se cansa en hacerse presente en nuestras vidas y pareciera que no lo tomamos en cuenta, no nos disponemos. Algunos padres que han interpretado los llamados exégetas que se dedican a estudiar, a profundizar más las escrituras, interpretan como estos tres forasteros, estos tres ángeles, como imagen de la Trinidad. Es una invitación pues también a reconocer al Dios único en tres personas distintas. Cabe mencionar pues que esta lectura está bien conectada con el Evangelio. Sin embargo, la segunda lectura también. Abraham, al reconocerlos, al mirarlos, se pone a servirles, se pone a su disposición. Y eso también nos estará hablando la primera lectura. Pablo también sirve a Dios, ciertamente de diferente forma. Pablo es quien se dedica a predicar. Aunque viéndolo bien, San Pablo en cuestión de su servicio nos habla también del sufrimiento, ¿no? Quien trabaja para la iglesia, quien trabaja por la iglesia es sufrir por ella y para ella. Cuando uno se lanza a predicar, cuando uno se lanza a compartir, como este corto video de compartir la palabra, de ponernos a reflexionar qué es lo que nos está diciendo o qué es lo que trata de decirnos cada 8 días, cada domingo, cómo podremos vivir esta semana. Pues es un sufrir. Sabemos que no a todos les parece, sabemos que no a todos les encanta que les hablen de Dios, y es un sufrimiento del cual Pablo dice que pues él lo sufre con alegría. Sin embargo, cuando dice que lo que le faltó sufrir a Cristo, no quiere decir que Cristo le faltó sufrir, sino más bien Pablo asocia sus tribulaciones, sus sufrimientos al sacrificio mismo de Jesús, sabiendo pues que el sufrimiento, la situación que padecemos por anunciar el evangelio no lo llevamos solo, sino que Cristo está con nosotros. Recordemos todo lo que tuvo que vivir San Pablo durante su vida de predicar y anunciar el evangelio de Cristo. Cárcel, azotes, injurias, lo apedrearon cuando nos dice que casi lo dejaron muerto. Y a hoy, pues muy pocos quieren seguir sufriendo por el evangelio. Hay que tener en claro ciertamente de lo que realmente vale la pena sufrir. Hay quienes sufren porque, pues no sé, les dejó la novia. Hay quienes sufren porque se sienten solos. Hay quienes sufren porque no les alcanza económicamente. Pero hay que encontrar la raíz de este sufrimiento.
¿Por qué llegamos a se llega hasta esta situación? No es lo mismo sufrir por consecuencias que uno mismo se ha creado, a sufrir cuando estás anunciando el evangelio, estás tratando de corregir, estás tratando de decir las cosas que se están haciendo mal. Es un sufrimiento que nada se parece con que sufras un dolor de cabeza, una herida. Sufrir por el evangelio es mucho más fuerte todavía. Y mientras más hablas, mientras más ayudas, mientras más corriges, mientras más te dedicas a evangelizar, más vienen los sufrimientos. Pero Dios nunca nos deja solos. Recuerden que Cristo está con nosotros, que Él mismo es quien está sufriendo junto con nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a entregarse por amor dentro de nuestras labores cotidianas, dentro de nuestro diario vivir, para construir junto con Jesús el reino del amor. Quien ha conocido a Dios, pues no puede callar, no debe de callar más bien. Cada bautizado, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir el evangelio y anunciar su palabra. Hay quienes también se dedican a sufrir por cosas materiales, como en este caso en el evangelio. En el evangelio nos muestran a dos personajes que están con Jesús, que es María y Marta. Jesús también nos está enseñando que las cosas materiales no deben de absorber toda la atención del creyente, que es bueno, ciertamente tenemos que preocuparnos por dónde vivir, por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, pero no hay por qué afanarse tanto en eso y dejar a Dios a un lado. Estar a los pies de Jesús vale mucho más. A veces uno piensa que más bien lo que se piensa se cree que es lo mejor, cuando en realidad es todo lo contrario. Necesitamos ver al mundo con los ojos con los que Jesús miró al mundo. Y aquí una actitud de un discípulo. La actitud tradicional del discípulo es estar sentado pues a los pies del maestro, escucharlo, dejarse enseñar, aprovechar esos breves momentos en el cual tú puedes estar a los pies de Jesús. Y no solamente se basa uno en las oraciones. Dice Jesús que muchas son necesarias, muchas son tus preocupaciones y tus inquietudes. Muchas distracciones, muchas preocupaciones y te alejan de Dios y piensas que estás en el servicio, por tanto servir, por tanto ir allá, por tanto estar metido en los grupos o por tanto trabajo y piensas que eso está bien y te alejas de lo más importante, te alejas de estar a los pies de Jesús. Dice el versículo 42. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Hay tiempo para muchas cosas, pero también debemos darnos tiempo para escuchar a Dios. Y quiero pues también recalcar algo. A veces cuando uno visita al Santísimo, sobre todo, cuando uno está en una hora santa, en la exposición del Santísimo, a veces también piensa que está a los pies de Jesús.
Sin embargo, nuestra oración se torna pues exponiendo todas nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, y orar pues es tomarse el tiempo para escuchar a Dios, es meditar en silencio su palabra. A veces estar ahí frente a Jesús sacramentado. Señor, te pido esto, Señor, necesito esto, Señor, ayúdame en esto. Y estamos como Marta, tantas preocupaciones, que mi hijo anda mal, que mi esposo está así, que mi esposa anda por allá y otras cosas. Y a pesar de que piensas que estás a los pies de Jesús, tus pensamientos, tus preocupaciones están en ese tiempo tan valioso que es estar a los pies del discípulo. Estar a los pies del discípulo, estar a los pies del maestro más bien es callar los deseos propios para ponerle toda la atención a Dios, qué es lo que trata de decirnos. En estos días escuchábamos también en el Evangelio de que cuando decía que vengan a mí los que están cansados y agobiados, mi yugo es ligero. Si vamos a acercarnos a los pies del Maestro, que sea con todo el amor y con toda la devoción y el respeto, y dejemos de materializarnos, dejémonos de tantas preocupaciones que a final de cuentas no les haya solución. Si tú eres de las personas que te preocupas por muchas cosas, entrega esas preocupaciones a Dios y ponte a los pies de Jesús como buen discípulo, a los pies del Maestro. Esta semana nos invita pues a vivir a los pies de Jesús y no pues no tanto ponerle tantas cosas, tantas preocupaciones a las cosas de la vida. Si no tienes a Dios, en vano serán tus preocupaciones. Si vives fuera de Dios, tus problemas tan pequeños seguirán siendo enormes. Hoy el Señor nos invita a estar en su presencia, a estar a sus pies. Nos invita a escucharlo y a ponerle atención y no atarearnos tanto en tantas cosas que nada nos deja. Recordemos pues que el Señor nos llama, el Señor se hace presente, el Señor nos visita todos los días de nuestra vida, y en especial el domingo, que es día del Señor. Aprovechemos ese tiempo también para dedicarle un tiempo a la familia, ponerle atención, estar en familia, platicar y conversar, salir juntos. A veces hay quienes se dedican hasta trabajar el domingo y no tienen tiempo ni para ello. Pongamos más atención en nuestra vida y que la palabra de Dios nos ayude a ser mejores cristianos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. No dejen de compartir este video para que juntos sigamos pues creciendo junto con Jesús, junto por su iglesia, y no temamos sufrir como San Pablo las tribulaciones y toda cuestión de sufrimientos, siempre y cuando sea por el Evangelio. Gracias y hasta la próxima.